Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Segunda a los Reyes, capítulo 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años. E hizo lo que era malo a la vista del Eterno, mas no como los reyes de Israel que lo habían precedido. Contra él subió Shalmaneser, rey de Asiria. Oseas se convirtió en su siervo y le trajo presentes. Y el rey de Asiria descubrió una conspiración por parte de Oseas, porque éste había mandado mensajeros a So, rey de Egipto, y no trajo presente alguno para el rey de Asiria, como solía hacerlo año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo tomó prisionero. Y subió el rey de Asiria por toda la tierra, subió a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y deportó a Asiria a los de Israel y los afincó en Calach-Laj, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y sucedió así porque los hijos de Israel habían pecado contra el Eterno su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón Paró. Habían temido a otros dioses y andado en las leyes de las naciones que el Eterno había arruinado a favor de los hijos de Israel. Fueron los reyes de Israel que causaron esa reacción, y los hijos de Israel hicieron cosas impuras que no eran correctas delante del Eterno su Dios, y edificaron altares en todas las ciudades, desde la torre de los centinelas hasta la ciudad fortificada. Erigieron columnas y aceras en cada colina elevada y debajo de cada árbol frondoso. Sacrificaron en todos los altares como hacían las naciones que el Eterno había arrojado de ante ellos. Hicieron cosas malas que provocaron al Eterno y sirvieron a ídolos de los cuales el Eterno les había dicho: no haced esto. Y el Eterno había prevenido a Israel y a Judá por medio de cada profeta y vidente diciendo: volveos de vuestro mal camino, guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley que impuse a vuestros padres y que os di por mano de mis siervos los profetas. Pero no quisieron escuchar y endurecieron la cerviz como la cerviz de sus padres, que no creyeron en el Eterno su Dios. Rechazaron sus estatutos, su pacto que celebró con los padres de ellos, sus testimonios por los cuales dio fe contra ellos. Fueron en pos de cosas fútiles, volviéndose ellos mismos en fútiles. Anduvieron en pos de las naciones que les rodeaban, respecto de las cuales el Eterno había prevenido que no hicieran como ellas. Abandonaron todos los mandamientos del Eterno su Dios e hicieron imágenes fundidas, los 2 becerros. Hicieron además aceras y se postraron ante todo el ejército del cielo, sirvieron a Baal e indujeron a sus hijos y a sus hijas que pasaran por el fuego, utilizaron la adivinación y la magia y se dieron a hacer lo que era malo a los ojos del Eterno para provocarle. Por lo que el Eterno se enojó contra Israel y los apartó de su vista, quedando solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandatos del Eterno su Dios y siguió el camino de Israel. Y el Eterno desechó toda la progenitura de Israel, los afligió y los entregó en la mano de saqueadores hasta que los hubo apartado de su vista. Porque Israel había roto el pacto con la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam desvió a Israel del camino del Eterno y le hizo cometer grandes pecados. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él había cometido, sin apartarse de ellos, hasta que el Eterno apartó a Israel de su vista, como él lo había predicho por la mano de todos sus siervos los profetas. Así Israel fue llevado fuera de su tierra hasta llegar a Asiria hasta hoy día.
Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, Cutá, de Aba, Abá, de Amat, y a sefarvitas, y los estableció en las ciudades de Samaria en vez de los hijos de Israel. Ellos poseyeron a Samaria y moraron en sus ciudades. Y fue así que al comienzo de su residencia allí no temieron al Eterno, por lo que el Eterno envió leones entre ellos, que mataron a algunos de ellos. Entonces le hablaron al rey de Asiria diciendo: las naciones que has llevado y traído a las ciudades de Samaria no conocen el culto del Dios de esa tierra, por lo que él ha enviado leones entre ellos, y he aquí que los matan porque no sirven al Dios de la tierra como se debe. Y ordenó el rey de Asiria diciendo: llevaos hacia allí a uno de los sacerdotes que habéis traído desde allí, que vayan y vivan allí y que él les enseñe el culto del Dios de la tierra. Samaria vino y vivió en Bet-el. Les enseñó cómo debían temer al Eterno. No obstante, cada nación hacía dioses propios y los ponía en las casas de los altares que los samaritanos habían hecho, cada pueblo en las ciudades donde vivía. Así los hombres de Babilonia rendían culto a Sucot Benot, y los hombres de Cuta, Nergal, de Amat, a Sima, a Shima, y los habitas a Nibcas, a Tartac. Y los sefarvitas quemaban a sus hijos en el fuego ante Adramelech y Anamelech, los dioses sefarvitas. Así temían al Eterno y se designaban de entre ellos sacerdotes de los altares que sacrificaban en las casas de los altares. Temían al Eterno y servían a sus propios dioses a la manera de las naciones de donde habían sido traídos. Hasta el día de hoy siguen esa costumbre. No temen al Eterno, ni siguen sus estatutos, ni sus normas, ni su ley, ni el mandato que el Eterno dio a los hijos de Jacob, a quien llamó Israel, y con quienes hizo un pacto mandándoles: no temáis a otros dioses, ni os postréis ante ellos, ni les sirváis, ni les ofrezcáis sacrificios, pero al Eterno que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a él habéis de temer, a él tenéis que adorar, y a él ofreced sacrificios. Los estatutos y las normas, la ley y el mandato que él prescribió para vosotros, observad para siempre y no temáis a otros dioses, y el pacto que he hecho con vosotros, no lo olvidéis, no temáis a otros dioses, porque es al Eterno vuestro Dios que habréis de temer, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Mas no escucharon y siguieron haciendo como antes. De esa manera, esas naciones temieron al Eterno y sirvieron a imágenes esculpidas. Lo mismo hicieron sus hijos, y los hijos de sus hijos hicieron como sus padres, y siguen haciéndolo hasta hoy. Bendiciones.